La mañana siguiente al desastroso espectáculo en la mansión, el sol se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo de la habitación de Valentina, golpeando sus ojos con la fuerza de un castigo divino que no estaba dispuesta a enfrentar todavía, mientras un dolor punzante y sordo le atravesaba las sienes como si 1000 agujas envenenadas estuvieran perforando su cráneo sin piedad alguna. El silencio sepulcral de la inmensa casa contrastaba de manera cruel y dolorosa con el torbellino de recuerdos fragmentados, confusos y humillantes, que asaltaban su mente agotada, imágenes borrosas de ella misma gritando obscenidades, perdiendo el equilibrio sobre sus altísimos tacones de diseñador y cayendo de bruces en el agua helada de la piscina iluminada, rodeada por las miradas juzgadoras y las risas disimuladas de la élite limeña que tanto se había esforzado por impresionar. Acostada sobre las sábanas de seda que ahora se sentían como una mortaja de hielo, envolviendo su cuerpo tembloroso, Valentina experimentó un ataque de pánico brutal, una opresión asfixiante en el pecho que le impedía tomar una bocanada de aire limpia. Convencida en lo más profundo de su ser de que había destruido irreparablemente su relación con Alejandro y manchado el apellido de su abuelo para siempre. Las palabras de consuelo de su pareja, lejos de calmarla, resonaban en su cabeza como una melodía hueca y cargada de lástima, alimentando un monstruo de inseguridad que había crecido en su interior desde el primer día que pisó ese mundo de lujos superficiales, haciéndola sentir como una impostora patética, una simple chica de barrio que se había atrevido a soñar con un cuento de hadas y que ahora estaba pagando el precio de su arrogancia al ser devuelta a su triste realidad de la manera más pública y vergonzosa imaginable. Se aferró a la almohada empapada en lágrimas de frustración, odiando cada fibra de su ser, sin sospechar siquiera que su supuesta borrachera descontrolada no era producto de su debilidad ante el alcohol, sino el resultado directo de una manipulación química y psicológica orquestada por las mentes más retorcidas de la casa, dejándola completamente vulnerable a los ataques que apenas estaban comenzando a gestarse en las sombras. Mientras Valentina se ahogaba en su propio mar de remordimientos y vergüenza en la soledad de su cuarto, Macarena, sentada en la elegante silla de ruedas que se había convertido en su escudo y su arma más letal, observaba el jardín desde el inmenso ventanal del pasillo superior, degustando el sabor dulce e intoxicante de una victoria absoluta que la llenaba de una energía oscura y vibrante. La confesión que le había hecho a su madre la noche anterior había sellado un pacto de sangre entre ambas, un juramento silencioso de destruir a cualquier persona que osara arrebatarles el poder, el dinero y el estatus que consideraban su derecho divino, empezando por esa intrusa de voz chillona y modales vulgares que había acaparado la atención de Alejandro y el cariño de Edmundo. Macarena acariciaba el borde de una copa de cristal vacía, repasando mentalmente cada segundo de su obra maestra, recordando con un placer casi sádico la facilidad con la que había deslizado el polvo de los potentes antidepresivos en la champaña de Valentina, y cómo había fingido una inocencia angelical, mientras veía a su enemiga transformarse en un espectáculo dantesco ante los ojos horrorizados de los invitados. Su actuación como la víctima comprensiva y defensora de la chica pobre había sido tan magistral que incluso el propio Alejandro, cegado por la nobleza y la compasión, había caído en su red de mentiras, acercándose a ella para agradecerle su apoyo en medio del caos. Un acercamiento que Macarena planeaba utilizar como el primer bloque de construcción para reconstruir su antigua relación amorosa sobre las cenizas del romance de Valentina. El odio visceral que sentía por la joven cantante se había transmutado en una estrategia gélida y calculadora, sabiendo que el siguiente paso no era atacarla de frente, sino alimentar sutilmente sus inseguridades y celos, empujándola hacia el borde del precipicio emocional, hasta que ella misma saltara al vacío, convenciéndose de que no era lo suficientemente buena para pertenecer a ese mundo, y abandonando a Alejandro por su propia voluntad. La tensión acumulada y la falta de comunicación sincera entre Alejandro y Valentina terminaron por hacer erupción aquella misma tarde en el enorme salón principal de la mansión, transformando lo que debía ser una conversación de reconciliación en un campo de batalla emocional sembrado de minas que ninguno de los dos estaba preparado para desactivar. Alejandro, exhausto por la presión de tener que mediar entre el escándalo público, el enojo de su tío Edmundo y el frágil estado emocional de su novia, intentó abrazarla y asegurarle que todo el incidente quedaría en el olvido rápidamente, pero su tono condescendiente y su insistencia en mencionar lo comprensiva que había sido Macarena encendieron una mecha de celos y rabia pura en el interior de Valentina, quien estalló en un mar de acusaciones hirientes.
Con los ojos inyectados en sangre y la voz quebrada por el dolor, Valentina le gritó en la cara que él nunca podría entender la humillación que sentía una persona de su clase social al ser juzgada por esa élite despiadada, y que su amistad renovada con su exnovia no era más que una prueba evidente de que, en el fondo, él prefería la compañía de una mujer refinada y manipuladora antes que lidiar con los defectos de una simple cumbiambera de barrio. Alejandro, herido en su orgullo y frustrado por la irracionalidad de los ataques, cometió el terrible error de alzar la voz para defender su honor y el supuesto cambio positivo de Macarena, ignorando por completo que cada palabra que pronunciaba a favor de su antigua amante era una puñalada directa al corazón de Valentina, creando un abismo de incomprensión y resentimiento que amenazaba con devorar todo el amor que se habían profesado durante meses. En medio de los gritos desgarradores y los sollozos ahogados que resonaban contra las paredes de mármol, la semilla de la discordia plantada por Macarena comenzó a echar raíces profundas y venenosas en la mente de ambos, dejándolos atrapados en una espiral destructiva de desconfianza mutua que los alejaría irremediablemente el uno del otro, preparando el escenario perfecto para que la verdadera villana de esta historia diera su golpe maestro final sin siquiera ensuciarse las manos. En el rincón más oscuro y alejado del área de servicio, alejada del drama romántico que se desarrollaba en los pisos superiores, la criada Lidia, quien había sido severamente reprendida y obligada a borrar el vergonzoso video de Valentina por parte de la supuesta señorita Macarena, se encontraba temblando de miedo y ambición en su pequeña habitación, aferrando su teléfono celular contra su pecho como si fuera el tesoro más grande del mundo. Lo que nadie en aquella casa de mentiras e ilusiones sabía era que Lidia, criada en la dureza de las calles y astuta como un zorro acorralado, tenía la costumbre obsesiva de sincronizar automáticamente todos los archivos multimedia de su teléfono con una cuenta en la nube secreta e indetectable a la que solo ella tenía acceso mediante múltiples contraseñas cifradas. Al observar la desesperación y el terror con el que Macarena le había exigido la eliminación del archivo original, la mente calculadora de la sirvienta había comenzado a trabajar a un ritmo frenético, atando los cabos sueltos y comprendiendo de inmediato que aquel video no era simplemente una anécdota vergonzosa de una borracha escandalosa, sino un arma de chantaje sumamente poderosa que podía valer una verdadera fortuna en las manos adecuadas. Lidia sabía perfectamente que los programas de chismes de la televisión nacional, esos mismos que despellejaban vivos a los famosos por un par de puntos de rating, pagarían miles de dólares por tener en exclusiva las imágenes en alta definición de la nueva y aclamada estrella de la cumbia peruana cayendo a una piscina en estado de ebriedad durante la boda más exclusiva del año, arruinando por completo la intachable imagen pública de la protegida del temible Edmundo. Con una sonrisa torcida y maliciosa dibujándose lentamente en su rostro endurecido por los años de servidumbre, Lidia abrió su pequeña computadora portátil desgastada y comenzó a redactar correos electrónicos anónimos desde una dirección encriptada, contactando a los directores de las revistas de espectáculos más sensacionalistas del país, dispuesta a vender el alma y la carrera de Valentina al mejor postor con tal de escapar de su miserable vida de limpieza y obediencia, desencadenando una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar en la cara de toda la familia. La inminente filtración del video prohibido a la prensa de espectáculos no sería el único desastre que se cerniría sobre la frágil existencia de Valentina, cuando su cuerpo, aún debilitado y en estado de shock por la combinación tóxica de alcohol y los potentes antidepresivos que Macarena le había suministrado a escondidas, comenzara a manifestar una serie de síntomas físicos alarmantes y devastadores. Durante un ensayo crucial para su próxima gran gira nacional, rodeada de músicos profesionales y bajo la mirada crítica de su nuevo manager, Valentina experimentó un vértigo repentino y violento, seguido de una palpitación cardíaca tan irregular y fuerte que sintió como si su propio corazón estuviera a punto de reventar dentro de su caja torácica, obligándola a detener la música abruptamente y a desplomarse sobre el frío suelo del escenario ante los gritos de terror de su equipo. Tras ser trasladada de urgencia en ambulancia a la clínica privada más prestigiosa de la ciudad, los médicos de turno, con rostros severos y preocupados, realizarían una batería exhaustiva de exámenes toxicológicos y análisis de sangre, revelando finalmente la presencia de las peligrosas sustancias químicas alojadas en su torrente sanguíneo, desmintiendo categóricamente la teoría de la simple borrachera y confirmando que la joven artista había sido víctima de un envenenamiento intencional y premeditado,
Esta escalofriante revelación médica cambiaría drásticamente el curso de la historia, transformando a Valentina de una novia avergonzada a la víctima central de un intento de asesinato encubierto, desatando una cacería de brujas implacable dentro de la mansión familiar, donde todos se convertirían en sospechosos y donde Alejandro, consumido por la culpa de haber dudado de su amada, juraría venganza absoluta contra el responsable de aquel acto tan atroz. El capítulo concluiría en un clímax de suspenso insoportable, con la cámara haciendo un primer plano dramático del rostro pálido y sudoroso de Valentina en la cama del hospital, abriendo los ojos lentamente mientras la figura borrosa de Macarena, fingiendo preocupación y llanto, se acerca a su camilla para susurrarle al oído una última amenaza velada, dejando a los espectadores con el corazón paralizado y la certeza de que la guerra entre estas dos mujeres acaba de cruzar la línea de no retorno hacia la oscuridad más absoluta.